Nutrición y tipo de nutrición. Los alimentos son los productos sólidos o líquidos que ingerimos de los cuales el cuerpo obtiene los nutrientes que necesita para vivir. Los nutrientes son compuestos químicos contenidos en los alimentos que aportan a la célula todo lo que se necesita para vivir. La nutrición es un proceso biológico que se genera en todos los seres vivos cuando se ingieren alimentos o líquidos. Como resultado se obtienen nutrientes necesarios para el desarrollo. Los nutrientes es un proceso biológico que se genera en todos los seres vivos cuando se ingieren alimentos o líquidos. Como resultado se obtienen nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las funciones vitales como también para su crecimiento. Los nutrientes obtenidos pueden ser vitaminas, grasas, proteínas, minerales e hidratos de carbono. Cada nutriente tiene una determinada función y se dividen en dos grandes grupos. Tenemos macronutrientes y tenemos a los micronutrientes. Los macronutrientes comprenden lo que son hidrato de carbono, proteínas y lípidos, y los micronutrientes comprenden lo que son vitaminas, minerales, agua y fibra. Tenemos dos tipos de alimentación, que es autótrofa y lo que es heterótrofa. Comenzaremos a hablar con lo que es autótrofa. Obtienen el carbono de sus sustancias orgánicas, generan sus propios alimentos y se denominan productores, ya que son los proveedores de compuestos orgánicos para los demás organismos que pueden generar sus propios alimentos. Se conforman por procariotas, protistas, algas y plantas. En la clase heterótrofa son organismos que obtienen el carbono de sustancias orgánicas, lo obtienen de otros seres vivos. Se les denomina consumidores, ya que su fuente de energía son compuestos orgánicos provenientes de otros seres vivos. Se clasifican en herbívoros, carnívoros, omnívoros y saprófitos. Los herbívoros obtienen energía de las plantas. Los carnívoros se alimentan de la carne, se les denomina depredadores. Los omnívoros se alimentan tanto de plantas como animales y los saprófitos se alimentan de materia orgánica muerta, se les denomina descomponedores. El metabolismo energético. Las células del organismo obtienen la energía de los componentes estructurales por medio de los alimentos. Los objetivos de la nutrición son aporte de energía necesaria para llevar a cabo todas las funciones vitales y formación y mantenimiento de estructuras desde el nivel celular al máximo grado de comprensión corporal y la regulación de los procesos metabólicos. La obtención de energía de los macronutrientes y los diferentes micronutrientes. Esta energía se consigue a través de la oxidación de los macronutrientes, glucógeno, glucosa, grasas y proteínas. Estos macronutrientes rinden energía ATP para el proceso de oxidación. Podemos observar este esquema en el cual se puede explicar este proceso de oxidación. Tenemos en la parte superior tres moléculas que son grasas, glucógeno y proteínas, las cuales, por ejemplo, en el tema de las grasas, pueden pasar a lo que son ácidos grasos o viceversa. Si es que se comienza con ácido graso, pasa a ser grasas. Ya, igual funciona tanto con el glucógeno como con las proteínas. Al pasar de grasa a ácido graso, se convierte en una molécula más pequeña. Al pasar de grasas a ácidos grasos, se pueden transformar acetil-CoA, el cual pasa por un fenómeno, esto que es el ciclo de Krebs, el cual lo convierte en una molécula mucho más pequeña, que se le denomina NADH más H más FADH2, y mediante otro proceso como es la interacción con el O2 y el H2O se convierte en ATP, que es adenosin-trifosfato. También se puede dar que mediante el ciclo de Krebs podamos obtener ácidos grasos, glucosa o aminoácidos, siempre y cuando no se conviertan en acetil-CoA. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, a través del agua, el dióxido de carbono y la energía de la luz del sol, producen oxígeno que se libera a la atmósfera y además fabrican sus nutrientes como la glucosa. Este fenómeno se da principalmente en las hojas de las plantas, siendo el primer lugar donde ocurre la fotosíntesis. Y es ahí donde se encuentran los cloroplastos, en donde podemos encontrar dos partes muy importantes para la fotosíntesis. Los tilacoides, que son membranas donde se encuentra la clorofila, y los estromas, es el espacio donde se encuentra el líquido que rodea a los tilacoides.
La fotosíntesis, como se puede mostrar en la imagen, inicia en el momento que la planta absorbe agua por las raíces y llega hasta los tilacoides. Mientras tanto, la clorofila absorbe los rayos del sol y la molécula del agua se divide formando energía y oxígeno que se libera al medio ambiente por medio de unos orificios llamados estomas. Este proceso se le llama fase luminosa, ya que se necesita la energía de la luz del sol. Después, el dióxido de carbono, que es el CO2, ingresa a la planta por los estomas y llega al estroma, donde se encuentra la energía acumulada generada por los tilacoides. Esta energía se utiliza para transformar el CO2 en carbohidratos como la glucosa y otras moléculas orgánicas. Este proceso se llama fase oscura, ya que no se necesita de la luz del sol para que se lleve a cabo y pueda ocurrir de día o de noche. Expresión genética, traducción y transcripción. Este fenómeno consiste en la síntesis de proteínas por medio del ADN. Podemos crear o sintetizar proteínas. Este proceso se da dentro de la célula, donde tenemos al ADN que se encuentra dentro de la membrana nuclear y el cual tiene que salir de esta membrana y llegar al ribosoma para crear o sintetizar las proteínas. Para que suceda todo este proceso vamos a tener tres moléculas muy importantes que son el ARN mensajero, ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Para que el ADN salga de la membrana celular va a suceder un fenómeno denominado transcripción, que consiste en sacar una copia de la misma pero en forma de ARN, que consiste en cambiar sus bases nitrogenadas, que son timina, por uracilo, siendo estas una de las diferencias que existe entre ADN y ARN, siendo la molécula de ARN capaz de salir de la membrana celular. Esta molécula de ARN se le denomina ARN mensajero. El ARN mensajero, al salir de la membrana celular, irá en busca del ribosoma, pero este ARN solo lleva la mitad de la información del ADN, y es ahí donde entra el ARN de transferencia, que se encuentra en toda la célula. Al encontrarse el ARN mensajero y el ARN de transferencia, se unen y van hacia el ribosoma. Una vez que estas dos moléculas llegan al ribosoma, sucede un fenómeno denominado traducción, que consiste en la unión de la información de cada ARN y se van creando los aminoácidos. Y sabemos que las proteínas es un conjunto de aminoácidos, pero para obtener una proteína se debe unir los aminoácidos. Es ahí donde actúa el ARN ribosomal, siendo el encargado de pegar o unir a todos los aminoácidos, y así se irán creando las proteínas. El código genético es la regla que define cómo transformo una secuencia de ácidos nucleicos a una secuencia de aminoácidos. Este código genético es universal y sirve para todos los organismos. El código genético funciona de forma que cada cadena de ADN se lee de 3 en 3 ácidos nucleicos. Así que por cada 3 letras de solo un ácido nucleico, cada letra tenga un aminoácido. Como cada triplete o grupo de 3 ácidos nucleicos puede tener cualquiera de las 4 bases que existen, obteniendo 64 posibles combinaciones, que significa que al transformar una cadena de ADN a una cadena de ARN se va a leer igual de 3 en 3. Con esto se puede transformar en aminoácidos, siendo la base para hacer vitaminas. Los métodos de la biología molecular. En esta investigación y a la vez la escasez de diagnósticos convenientes y activos, se han desarrollado métodos en laboratorios para dar conceptos de biología molecular preservantes en distintos programas para la prevención, verificación y curación. Entre las investigaciones propuestas a dichos retos se describen técnicas como la RCP, que es la reacción de cadena de polimerasa, la combinación de sondas de ADN, la escala de genomas, la sucesión paralela o masiva de última generación, como también el polimorfismo extendido aleatorio, entre otros. Un claro ejemplo de ellas son los medios para realizar los estudios de locución genética, tardanza en nutriciones, y los diagnósticos de distintas enfermedades infecciosas. Asimismo, la sucesión del genoma. En este método se especifica la sucesión completa del ADN en una persona. Esto fundamenta establecer el orden con las bases de citosina, guanina,
adenina y timina en una parte del ADN. La hibridación en la base de sondas de ADN se reconoce por el análisis de muestras que se logran descubrir el aspecto de los ácidos nucleicos. También el RAPT, o más conocida como el polimorfismo de productos ampliados al azar. En este método se utilizan los tableros moleculares para la paráfrasis de la reacción de cadena de polimerasa de sucesiones cortas de ADN. En la ingeniería genética, en esta tecnología genética es el manejo directo de un gen en un organismo utilizando la biotecnología para transformar sus genes, ya que la tecnología del ADN recombinante, esta se basa en apartar y manipular una parte de dicho ADN. Asimismo, el ADN suele tratarse con una endonucleosa de restricción, pero en todo caso se ascienden alternativamente dos dúplex de ADN. Los extremos cohesivos se emparejan para generar un nuevo ADN recombinante mediante enlaces no covalentes. Al mismo tiempo, la secuenciación de ADN trata de ser un cierre de tecnologías que otorgan entender la secuencia de nucleótidos. La clonación genética. La transformación biológica se basa en la orientación para la adaptación originaria, la cual no forma un proceso benévolo que dirija entre las especies para una aceptación segura. Como último resultado, se puede dar la eliminación. Asimismo, los avances relacionados con los genes, la biología molecular y la biomedicina se les han permitido manipular acelerada y efectivamente y la ordenanza genética de los seres humanos. Asimismo, para que exista una aceptación natural, se debe extinguir una alteración con los genotipos de los distintos sujetos presentes. La reacción en cadena de la polimerasa, o más conocida como la PCR, en este método experimental que permite generar, o en otras palabras, amplificar rápidamente infinitos segmentos de ADN específicos y estudiarlos con más detalle. Asimismo, la PCR utiliza fragmentos pequeños de ADN sintético llamados cebadores para elegir segmentos del genoma que se van a ampliar y luego utilizar múltiples sesiones de síntesis de ADN y luego expandir esos segmentos. La taxonomía. La taxonomía es una ciencia que trata los comienzos, los métodos y los fines de la clasificación y está aplicada dentro de la biología en un orden jerárquico, en los sistemas de los vegetales y también en los animales, pretendiendo así clasificarlos de forma jerárquica a los organismos de inclusión de su propiedad. Asimismo, se dice que asesoran al reino en que pertenecen o los agrupan al reino en que ellos están. En el reino Monera. El reino Monera está constituido por organismos procariontes que se encuentran con un núcleo. Son organismos autótrofos y heterótrofos que vienen por el aire, la tierra, el agua, y se dice que también cuentan con tejidos y orgánulos, donde incluyen organismos diminutos, sencillos, que simplemente son unicelulares. También incluyen grupos fósiles, los más antiguos conocidos, cuya característica básica es los organismos procariontes y los microscópicos. Son generalmente unicelulares. Se dicen que estos pertenecen o tienen una célula en común. El reino protista. Son organismos eucariontes unicelulares y pluricelulares, cuya característica es anatómica y tienen una pared celular. Entre los integrantes incluyentes las algas, los hongos, los protozoos o algunos grupos de los seres vivos más comunes y más abundantes, ya que uno de los tres reinos son los más extensos de la naturaleza. Forman un ensamblón de una cadena alimenticia, son productores de la materia orgánica. También se dice que se encuentran principalmente en la tierra húmeda, pantanos, charcos, lagos y también se encuentran en el océano. Algunos protistas son relacionados con organismos independientes y otros forman parte de las relaciones simbólicas. Viven dentro o sobre de los organismos, incluyendo con los organismos de los seres humanos, cuyas características son unicelulares eucariontas que presentan un núcleo bien organizado en la membrana nuclear. Son autótrofos que realizan fotosíntesis como las algas unicelulares. Son heterótrofos como los protozoos que se alimentan de otros.
Tiene características de animales vegetales porque presentan cloroplastos y tienen flagelos. El reino fungi. El término fungi se dice que asigna a un taxón y es un grupo de organismos eucariontes también. Entre ellos se encuentran los mohos, las levaduras, los organismos productores de las setas. Están clasificados en un reino designado a las plantas, el de los animales y los protistas. El reino fungi es la clasificación también donde se agrupan los hongos, son organismos eucariontes con una pared celular llamada quitina. También llamados organismos heterotróficos, los miembros de este reino comprenden más del 90% de esta masa terrestre, sumada a los organismos procariontes e invertebrados, lo que hace el segundo grupo más abundante sobre la Tierra. Se dice que están también en la biosfera y son organismos eucariontes de diferentes bacterias. Y las arqueas también tienen un núcleo y sistema membranoso que definen de otros orgánulos al interior de su célula formados por una pared celular. Los virus. Los virus son microorganismos que no se pueden ver a simple vista. Se necesitan aparatos especializados para que amplifiquen y poder la resolución. Estos no están formados por células, por lo tanto, no son seres vivos. Se les llama partículas inertes porque no cumplen las tres funciones de la membrana autónoma. No se reproducen, no se alimentan y no se relacionan por sí mismos. Es un parásito por lo que siempre se desarrolla dentro de una célula para poder replicarse. En el campo de la medicina, un microorganismo es muy simple que infecta a una célula para causar enfermedades. Debido a los virus, solo se pueden multiplicar dentro de una célula infectada que se entiende que no tiene una vida propia, ¿no? Para que estos se puedan replicar.